El cine de terror asiático sigue siendo una mina llena de metales preciosos que desenterrar y subirlos a la superficie para que brillen, y no sé por qué empiezo la intro de forma tan poética. Imagino que será por el cariño que le tengo al continente y a la calidad de producciones que es capaz de regalarnos siempre. Y sí, aunque ya he hecho muchos vídeos recomendando horror de aquella parte del mundo, lo dicho, es que es algo inabarcable y, como de costumbre, turbio, macabro y con un puntito más perturbador de lo normal o lo que acostumbramos a ver. Así que espero que tengáis a mano el boli y el papel, porque arrancamos este regreso al miedo más inusual y retorcido, originario de un lugar demasiado especial. Bienvenidos al cine de terror asiático que nadie se atreve a recomendar. El rey del gore japonés desquiciado, Yoshihiro Nishimura, que tiene obras como Meatball Machine Kodoku o Tokyo Gore Police, entre otras, inaugura este top con una ida de olla de las suyas que da pues todo lo que poder esperar. Helldriver arranca con un Japón dividido por un muro que separa la zona humana de la zona infectada por zombies mutantes, creados tras la llegada de una lluvia tóxica que convierte el país en un caos. En medio de ese desastre aparece Kika, una chica convertida en heroína a la fuerza, armada con una espada motorizada para combatir contra el mal. Pero ahí no queda todo. Cada 5 minutos aparece una nueva idea, más absurda, más sangrienta y más divertida que la anterior. Nishimura, como de costumbre, convierte el exceso en lenguaje cinematográfico, y aunque la narrativa también es un caos, la película tiene un ritmo frenético que nunca deja respirar. Una cinta que puede no ser para todo el mundo, pero que dentro de las japonesadas violentas y tan macabras como macarras es una de las mejores. Una fiesta desde su comienzo hasta su cierre, gracias a su creatividad enfermiza. Abordando el horror desde la raíz, con temas como la culpa, la venganza o la injusticia, con una leyenda folclórica de Indonesia como telón de fondo, Marnie nos sitúa junto a una madre soltera y a sus hijos que se mudan a un pueblo remoto a comenzar de cero. Todo parece normal hasta que uno de estos desaparece misteriosamente, aparentemente secuestrado por un espíritu vengativo muy poderoso. De corte dramático, con temas como el trauma, la culpa, no parece nada demasiado nuevo, pero Marnie tiene la peculiaridad de mezclar ese terror que comento con la acción de forma inesperada y un toque de artes marciales que no me veía venir antes de verla, adaptando un mito urbano popular, revisitando la figura de la entidad en cuestión, transformándola en metáfora sutil del dolor social, dándole ese enfoque simbólico muy potente al conjunto que, aunque peca en parecerse a otras tantas del género, tiene elementos que la diferencian y la convierten en una opción más que interesante. Vamos con un viaje perturbador y turbio lleno de imágenes que nos dejarán dormir. Yuko, una aprendiz de peluquera, termina envuelta en un caso macabro, extensiones de pelo hechas a partir del cabello de una chica asesinada, cuyo espíritu, furioso, dolido y vengativo, comienza a poseer y a acabar con cualquiera que las use. Sí, extensiones asesinas. Exte no ekosute en su idioma original es una bizarrada total repleta de escenas aterradoras, dirigida por nada menos que Sion Sono, uno de los más grandes del género en el continente, aquí en uno de sus trabajos quizás más accesibles, donde compaginar el horror más grotesco con un tono casi irónico del que incomoda, haciendo que funcione en conjunto. El film surgió en plena fiebre por el mercado real de extensiones en Japón, donde hubo casos documentados de robos de cabello humano. Por cierto, muchos efectos prácticos se hicieron con pelucas manipuladas por especialistas en animatrónica capilar. Sí, eso existe. Uno de esos títulos de terror surcoreano que juega con lo clásico, pero le añade una ambición visual y técnica difícil de ignorar. Guimon de Lightless Door. La trama empieza fuerte, con una matanza. En 1990, el cuidador de un centro comunitario asesina a todos los huéspedes y luego se quita la vida. Desde entonces, el lugar queda abandonado y se convierte en un refugio para suicidas, accidentes y rumores de fenómenos paranormales. Años después, un investigador, atormentado por la muerte de su madre en un exorcismo ligado al edificio, y un grupo de estudiantes curiosos entran para documentar lo que sucede. Y allí descubren que la leyenda de la llamada Puerta Oscura
podría ser real. Fue la primera película coreana que se estrenó simultáneamente en 2D, en ScreenX y en 4D, buscando que el público sintiese el terror de una forma diferente, lo que unido a esos pasillos vacíos, la luz tenue, los espacios en ruinas filmados en un edificio real en Pocheon, con paredes mohosas, polvo, metal oxidado, todo eso ayuda a la inmersión dentro de su aviso confusa narrativa, pero la peli merece la pena. Están apareciendo varios genios del terror asiático tras las cámaras en el vídeo, y uno de ellos, quizás de los más importantes para comprender el género por allí en los últimos 30 años, es Takashi Shimizu. Creo que a estas alturas sobran las presentaciones. En 2023 iba a sacarse de la manga una historia de ciencia ficción, tecnología y sin abandonar los espectros y las movidas marcas de la casa. Immersion, un equipo de científicos de una empresa de realidad virtual, viaja a una isla remota para crear una réplica digital del entorno. Lo que parece una misión de ingeniería se convierte enseguida en una pesadilla cuando empiezan a ocurrir muertes extrañas, violentas, un patrón de víctimas sincronizado y una entidad maligna que asoma entre la realidad y la simulación. Fue promocionada como un retorno de Shimizu al J-horror clásico de toda la vida, y aunque no llega a las mejores de su filmografía, ese nuevo enfoque la hace una pieza diferente, sin lugar a dudas. Si tenéis más de 30 años como yo y os gustan los survival horror, recordaréis uno que nació en esa oleada de la primera PlayStation junto a títulos como Resident Evil, Silent Hill o Dino Crisis, una época brutal que aparte de esas dejó una franquicia no tan explotada ni recordada como aquellas, pero que es un disparo de nostalgia y que tuvo peli, Parasite Eve. La movida está en que la peli se hizo antes que el primer juego. Bioterror, romance, ciencia ficción, una locura que sigue a un investigador que pierde a su esposa en un accidente y decide conservar sus órganos para un experimento médico, solo que las células de ella empiezan a comportarse como si tuvieran voluntad propia, reclamando un cuerpo nuevo y desatando un terror que avanza sin freno. La película, basada en la novela de Hideaki Sena, un bioquímico de verdad, combina ciencia real con terror psicológico, construyendo una atmósfera viscosa y obsesiva de tono melancólico muy especial. Entre sus puntos fuertes está el tratamiento casi poético del duelo y el germen de lo que un año después inspiraría al mítico videojuego de Squaresoft. El guión de la cinta que viene ahora involucra a uno de los escritores de la saga original de Ringu, lo que explica por qué la estructura recuerda a los clásicos del J-horror, y todo en un lugar siempre asfixiante como es una estación de metro. The Ghost Station nos lleva junto a un trabajador que presencia un incidente brutal junto a una reportera. Convencida por el morbo del caso, comienzan a investigar unos extraños sucesos que envuelven desapariciones, accidentes y rumores de fantasmas de niños atrapados bajo la infraestructura. Todo dinamita cuando encuentran un pozo enterrado bajo los andenes, posible centro de rituales y de tragedias antiguas. La peli intenta rendir homenaje a algunos elementos típicos del horror oriental con una narrativa de investigación que en sus mejores momentos logra despertar inquietud y ese terror urbano que juega con el claustrofóbico espacio subterráneo funcionando a la perfección. Los directores de la mítica Shatter en 2007 proponían otro cuento perturbador que además se basaba en casos reales documentados de siameses separados. Alone, Faet nos da a conocer a Pim, una mujer que regresa a casa tras la enfermedad de su madre, donde se reencuentra con un pasado que jamás enterró, la muerte de su hermana siamesa con la que estuvo unida físicamente hasta la adolescencia. Pero al volver, algo empieza a perseguirla. Algo que respira como ella, llora como ella y la odia como solo una hermana resentida y buscando venganza podría hacerlo. Fue un éxito notable en Tailandia e incluso tuvo un remake coreano en 2014, aunque en el resto del mundo se quedó un poco más en un segundo plano injusto, sin demasiada trascendencia, con la potencia de saber construir sustos limpios, bien medidos, sin abusar de ruido, usando la figura gemelar como un símbolo de identidad rota. Muy 2000era, muy oscura y con sus sorpresas. Esta la conocíais, ¿no?
cómo me gusta esta peli, la verdad. Recomendación top para los que os llame la atención todo el tema del que trata, uno de los primeros éxitos coreanos centrados en el mundo del webtoon, anticipándose años a la fiebre global por adaptaciones digitales. Killer Toon nos obliga, cada vez que la película corta a las viñetas, a entrar en el subconsciente de la protagonista, una autora de webtoons que de repente descubre que los asesinatos descritos en sus viñetas comienzan a hacerse realidad, y claro, cuando la policía empieza a sospechar que quizás no es coincidencia, la cosa se convierte en una espiral de paranoia y manifestaciones que realmente cambian de realidad. Muchas de las ilustraciones fueron creadas por artistas reales del sector, lo que encima le da ese toque extra de autenticidad. Rareza total y muy recomendable, surcoreana. Rodeada de polémica en Corea por su retrato del abuso militar, un tema extremadamente sensible, y comparada con The Thing por su aire claustrofóbico y su progresiva desconfianza entre los personajes, hora de hablar del terror bélico, con esta GP506 de Ward Post, metiéndonos en un puesto militar en el que todo batallón aparece aparentemente masacrado de forma brutal y el único superviviente está en shock. A partir de ahí, el ejército manda a un oficial para investigar qué pasó realmente, y lo que encuentra no es otra cosa que conspiración, histeria colectiva y algo que quizás no es del todo humano. Maneja el suspense sin prisa pero sin pausa, pasillos oscuros, lluvias interminables, soldados al borde de un ataque de nervios y una atmósfera tan espesa que casi se puede masticar. Técnicamente es impecable para su presupuesto, con un diseño sonoro que te mete de lleno en la base y una fotografía que potencia ese encierro psicológico. Una joya semi escondida del thriller de terror bélico que es una de las mejores en lo suyo y todavía no la había recomendado en el canal. Vamos a conocer a Hao, un hombre con un don inquietante. La retrocognición. Puede ver eventos traumáticos del pasado a través de objetos. El protagonista, y a su manera, el superhéroe de este cuento de terror indonesio inesperado y que he visto hace unos días. Kisha Tanayawa, Pokon Gudul, es el primer capítulo, o la primera peli mejor dicho, de lo que promete ser una saga, donde una joven estudiante llamada Sari es secuestrada por una figura espectral, un Pokon, una especie de fantasma envuelto en una mortaja. Es ahí cuando Hao decide usar su don para rescatarla. Lo consigue, pero eso desata la ira de esta entidad, revelando que en vida fue un hechicero oscuro que practicó rituales prohibidos y ahora, convertido en espectro, amenaza con arrastrar a más víctimas al infierno. Me diréis que no es una historia potente. Se basa en cuentos populares indonesios recopilados por un investigador llamado Om Hao, y el proyecto busca adaptar esos mitos auténticos, de ahí a que pretenda ser una serie de largometrajes. Muy entretenida. Si pensamos en el Godzilla de los 90, posiblemente el que primero se nos venga a la cabeza sea el de Roland Emmerich del 98, pero 3 años antes existió otro que le daba 1000 vueltas al de Hollywood. Godzilla vs. Destoroyah es un colosal espectáculo kaiju que marca un antes y un después en la saga, el adiós definitivo del Godzilla original de la era Heisei. La historia se centra en la amenaza de Destoroyah, un monstruo nacido de las mutaciones del oxígeno destructor que décadas atrás causó la muerte de la isla de Okinawa y ahora reaparece para desafiar al rey de los monstruos. Destacan, a pesar de la edad, los efectos especiales prácticos combinados con la animación mecánica y el CGI, que aunque de finales de los 90 mantiene la esencia del tokusatsu clásico. La película conmemoró el 40 aniversario de Godzilla y su emotivo final fue tan impactante que muchos fans lloraron en el estreno japonés. Es una de las que más me gustan del rey de los monstruos. Nos metemos en una historia de fantasía pura con ecos a Silent Hill, con un imaginario brutal e injustamente no tan conocida. Desde Hong Kong, la singular y brutal Recycle nos sumerge en un terror oscuro y metafísico de la mano de Oxide Pang y Danny Pang, responsables de DI, presentándonos a Ting Jing, una escritora que, enfrentada a un bloqueo creativo y a su propia culpa por el abandono de su hijo, descubre un misterioso mundo paralelo donde las almas de los muertos yacen atrapadas, convirtiéndose en paisajes fantasmales que desafían toda lógica y percepción. A medida que se adentra en este universo, la línea entre realidad y la fantasía se difumina, llevándonos a un viaje perturbador y visualmente hipnótico. Técnicamente es una locura, escenarios oníricos y oscuros creados con efectos tanto digitales como prácticos que transmiten una sensación de inquietud y de hacernos sentir en otro lugar realmente. La narrativa mezcla drama psicológico con horror sobrenatural.
explorando la culpa, la maternidad y la redención, convirtiéndola en algo más. Quería terminar con otro maestro, con uno de mis directores favoritos de la vida por hacer pelis como solo él sabe, fabricando J-horror a su manera dentro de argumentos extremadamente perturbadores y de todo tipo, tratando temas como nadie más. Kiyoshi Kurosawa, sí, el de Cure, Kairo, una de sus mejores pelis y de las menos conocidas a pesar de ser la hostia. Retribution, utilizando con maestría el simbolismo de la lluvia como elemento de purificación y de maldición simultánea, la película sigue a Yoshioka, un detective atrapado en una espiral de culpa y paranoia tras investigar una serie de asesinatos violentos que parecen conectados con un misterioso suicidio, aunque enseguida cae en un descenso angustioso hacia lo sobrenatural cuando empieza a ver el cuerpo de una mujer muerta en su propio apartamento. Comienza la pesadilla, una genialidad, inquietante donde las haya, utilizando el terror psicológico del director con esa crítica existencial también muy suya, dejando ver una vez más a este como un referente del cine japonés moderno. ¿Cuántas habéis visto? ¿Queréis más? Dejadme lo que queráis en la caja de comentarios, ese like si os ha gustado el vídeo y suscribíos al canal si os queda pendiente. 1.000.000 de gracias a los bichos miembros del canal y a los mecenas de Patreon por seguir ahí dándole amor a esto como le dais, si os quiere. Y gente, que nos vemos en la próxima. Un saludo a todos y a todas de parte de Bicho14.